Gracias, hermana Mayra. Muchas gracias, Martica, y a todos los que se encuentran ahí. El Señor les bendiga rica y poderosamente. Feliz sábado para todos y cada uno de ustedes. Vamos a empezar por aquí compartiendo nuestra pantalla. ¿Me avisan, por favor, si la están viendo? Sí, la estamos viendo, hermanito. Muy bien. Como decía la introducción, el tema se llama ¿Necesitas tú? Necesito yo. Y es algo bien importante para cada uno de nosotros. Sabemos que un día, en el mismo Edén, nos separamos de nuestro buen Señor y Salvador y empezamos a necesitar una cantidad de cosas cuando lo teníamos todo, lo teníamos todo. Dice la palabra del Señor en Mateo 9:12. Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Y nosotros, después de que nos separamos de nuestro Salvador, nos enfermamos. Nos enfermamos de la lepra del pecado. Pero antes de abrir el precioso libro, les invito nuevamente a que inclinemos el rostro y vamos a pedir la dirección y la bendición del cielo. Maravilloso y buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de encontrarnos en la distancia en este tu santo día de reposo. Permite, Señor, que haya un tizón encendido en nuestros labios para que lo que vamos a compartir a continuación sea poderoso para nosotros y nos llene de esa maravillosa esperanza, de esa unión que necesitamos contigo y con tu Hijo en tu palabra. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Bueno, muy bien, ahora sí, queridos hermanos. Eh, es una prerrogativa de todo cristiano, más aún cuando estamos en tiempos de zarandeo, que cada uno confirme en la palabra de Dios lo que se está exponiendo. Como decíamos al principio, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y por supuesto, todos fuimos enfermos de la lepra del pecado. Todos fuimos enfermos de la lepra del pecado. Y es por eso que necesitamos a un Salvador, necesitamos a un médico. Necesitar es un verbo. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, querido. Sí, hermanito. Sí. Necesitar es un verbo y como todo verbo se conjuga en todos los tiempos y por todas las personas. La necesidad va enmarcada en algo que se requiere para suplir cosas o situaciones puntuales. Y la lectura bíblica de esta mañana nos decía así: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí vemos una relación maravillosa entre el Padre y el Hijo. Todas las riquezas de parte del Padre hacia sus hijos las encontramos en Cristo Jesús. Por eso en Cristo Jesús hay autoridad y hay todo. ¿Dependencia para qué, queridos hermanos? ¿Para qué necesitamos depender y de quién necesitamos depender? Vamos a las definiciones de dependencia o de necesidad. Número uno, es un impulso irresistible que hace que las causas obren infaliblemente en cierto sentido. Eso es una necesidad, un impulso irresistible que hace que las causas obren de manera infalible en cierto sentido. Número dos, aquello a lo cual es imposible sustraerse, faltar o resistir. ¿Por qué? Porque lo concebimos como una necesidad. Número tres, carencia de las cosas que son menester para la conservación de la vida. Necesitamos pan, necesitamos agua, necesitamos techo. ¿Para qué? Para la vida. Número cuatro, falta continuada de alimento que hace desfallecer. Si hay una situación prolongada de hambre, pues vamos a desfallecer ciertamente. Número 5. Peligro o riesgo ante el cual se precisa auxilio urgente, como por ejemplo un infarto o un accidente en la vía pública. Se necesita auxilio urgente.
Número 6. Evacuación temporal de orina o excrementos. Creo que por aquí en el grupo tenemos una médica, creo que es la hermanita Roxana, y ella sabe de qué estamos hablando. En algún momento, y todos sabemos, que necesitamos evacuar, ¿cierto? Porque si no, nuestro organismo se contaminaría, nos intoxicaríamos a nosotros mismos. El pecado y la necesidad. Cuando el eterno y todopoderoso Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo dotó de todo lo indispensable para que por su inmortalidad no adoleciese absolutamente de nada. Antes de la caída, podríamos decir que no necesitábamos de nada, porque el Señor nos había dotado de todo, pero especialmente de su preciosa presencia y de la presencia de su Hijo como el Maestro, el que nos enseñaba el porqué de los colores de las flores, el porqué del sonido de los pajaritos, y había puesto en la mente de Adán tanta sabiduría que empezó a llamar a los animales con el mismo nombre que hoy los conocemos. Sin embargo, después de la caída, y la separación de su creador, las criaturas vueltas mortales empezaron a sentir todo tipo de necesidades y la dificultad para suplirlas. Fueron arruinando poco a poco su existencia y llenándola de oprobio y desesperanza. Y es por eso que muchas veces, por ejemplo, en la iglesia, siempre se nombra como los miércoles de oración. Y en esos miércoles de oración empezamos a pedirle a nuestro Padre Celestial todo tipo de cosas, y especialmente ser restaurados en nuestra salud. Por eso, la oración es una necesidad. Desnudez y provisión. Vamos a empezar a ver que para cada una de las necesidades que se vieron apremiantes después de la caída, el Señor en su bondad, en su misericordia, hizo una provisión. Por ejemplo, para la desnudez hay una provisión. En Génesis 3:10 nos dice la palabra, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Antes de la caída, antes de la rebelión, el hombre no se sentía desnudo, estaba cubierto por un halo de luz, pero ahora se sintió desnudo y al sentirse desnudo tuvo vergüenza y seguramente empezó a sentir frío. La primera necesidad que tuvo el hombre caído fue de vestido y este le fue suplido de manera oportuna. A pesar de la rebelión, ese vestido le fue suplido de manera oportuna. Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora sabemos muy bien que esas túnicas de pieles no eran simplemente para cubrirlo de su desnudez física, era especialmente para cubrirlo de su desnudez espiritual. A partir de la rebelión, las criaturas sentirían la separación de su Hacedor, y al verse desnudos, pues se les había caído el manto de justicia que les cubría, su necesidad inminente era de un vestido. Ese vestido, por supuesto, no solamente les protegería del frío físico, sino que les cubriría del frío espiritual al desconocer a aquel que era su abrigo, el mismo Hijo de Dios. Entonces vemos aquí que para esa desnudez en la cual el hombre pretendió cubrirse con hojas de higuera, símbolo de justicia propia, el eterno y poderoso Dios les iba a enviar a su Hijo para que al mirar por fe a su Hijo, fuesen cubiertos con su manto de justicia. Juicio y provisión. Como decía el hermano Guaymín, el Señor, como el Hacedor y como el soberano del universo, tiene derecho a hacer juicio sobre sus criaturas. Y ese juicio, él mismo lo hace en persona. ¿Cómo lo hace? De muchas maneras. Vamos a ver aquí. Cuando se advirtió a Noé acerca de la inminencia de un diluvio
por cuenta de que todos los designios del hombre eran de continuo al mal, su protector le dijo. Entonces, miren, queridos hermanos, que mientras el mundo que desconoce a Dios necesariamente tendrá que llevar sobre sí las consecuencias de su desconocimiento, en su infinita misericordia, el Señor hace provisión para sus hijos. Génesis 6:14 nos dice, ¿qué le dijo Dios a Noé? Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Entonces, ¿cuál era la necesidad inminente del momento? Hacerse un arca. Por supuesto, esa arca era símbolo del único medio de salvación. Era símbolo de Cristo Jesús. Y había unas palabras específicas. Dice, el arca tenía que ser de madera de gofer, habría que hacer aposentos en el arca y había que calafatearla con brea. Y no es el tema de hoy, pero cada parte de aquí tiene un símbolo bien importante. Luego, si Noé desecha alguna parte de lo que se está haciendo allí, cuando viniese el diluvio, esa arca se iba a hundir. Por eso tenía que escuchar todo lo que el Señor le estaba diciendo en su palabra. Y a manera de paréntesis, debemos entender que toda palabra fue inspirada por Dios, toda la palabra, y debemos hacer caso a toda la palabra, independientemente que en algún momento alguna cosa como que en nuestra mente finita no nos cuadre. Sigo por acá. Esa arca brindaría protección a Noé, a su familia y a todos los que quisiesen entrar. ¿Protección de qué? De la ira de Dios que estaba determinada sobre el mundo impenitente. Ahora bien, sabemos que esa ira no era metafórica. Verdaderamente, el Señor, o mejor dicho, el mundo antediluviano, había llenado la copa de la ira de Dios y el Señor les había anunciado juicio. Y en ese juicio les destruiría inevitablemente si no aceptaban el único medio de salvación. ¿Qué necesitaba? ¿Qué necesitaba el mundo antediluviano, perdón? Un arca. Y esa arca era el símbolo de Cristo Jesús, el único que les iba a librar. Seguimos por acá. Provisión humana. Génesis capítulo 32, versículo 7, vamos a otra historia. La historia de Jacob cuando estaba huyendo de su hermano Esaú y cuando ya tenía incluso su familia y sabía que Esaú venía con una multitud y no propiamente con una actitud muy hermanable. Dice aquí, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos. Esa fue la provisión que hizo Jacob para con su familia. El haber robado la primogenitura a su hermano Esaú y al ver que venía a su encuentro, hizo que Jacob tuviese temor por su vida y la de su familia. Ante ese temor, solo había una salida y el plan de Jacob, aunque podría salvar a parte de su familia, el resto de su familia y seguramente él mismo serían muertos por el enojo de Esaú. Sin embargo, sucedería algo que tipificaría nuestra mayor necesidad. Y ahí es donde nosotros debemos colocar en contexto, queridos hermanos, que nuestra provisión humana generalmente es insuficiente. Necesitamos acudir a la provisión divina. Vamos por aquí. ¿Con quién debes luchar? Génesis capítulo 32, versículo 24 nos dice allí. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Muchos conocemos esta historia y sabemos que Jacob luchó con el ángel de Jehová. Y sabemos que el ángel de Jehová era Cristo mismo. Ahora bien, ¿será que esto es solamente una historia alegórica o de pronto metafórica por allá en el pasado? No, sabemos que no. Y sabemos que hoy tú y yo
necesitamos luchar con Cristo. ¿Pero de qué manera? Luchar en un mundo convulsionado por el pecado y todo lo que implica la decadencia que desencadenó. Es el diario vivir de todas las criaturas. Se lucha por alimento, por techo, por vestido, por una familia, por un trabajo, por un reconocimiento, por la recuperación de la salud y en general se lucha por un estatus dentro de la sociedad o cultura en que se convive. Pero aquí en Génesis 32, 26 se nos muestra de manera literal y de manera escatológica para todos los tiempos que tenemos que luchar pidiendo lo siguiente en primer lugar. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y esa es la necesidad más grande que nosotros como criaturas caídas tenemos. La bendición del eterno y poderoso Dios que viene a través de su Hijo, que viene entendiendo que tenemos que reconocer a su Hijo, que viene entendiendo que tenemos que reconocer la palabra tal y como tal y como está escrita desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque quien sostiene esa palabra es Dios mismo. Ahora bien, relación para bendición. Si nosotros no nos relacionamos con el Eterno, pues no podremos obtener esa bendición. ¿Cómo nos relacionamos con el Eterno? A través de la oración, a través del canto, a través de la lectura de su palabra. Y hoy tenemos una relación con el Eterno, aún aquí en la distancia como hermanos, en este grupo, en esta bonita iglesia, redimidos. Muchas veces buscamos solución para necesidades de tipo material, olvidándonos que la mayor necesidad que tenemos es la bendición del eterno y todopoderoso Dios, la cual será lo suficiente para suplir cualesquier necesidad de tipo temporal, por cuanto nos coloca en la presencia de nuestro Padre Celestial, quien siempre está dispuesto a dar a cada una de sus criaturas que se acercan a Él y que se aferran a Él solicitando esa bendición especial que les dará, esa bendición especial. Mateo 6:33 nos dice allí, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Luego, lo que necesitamos en primer lugar, queridos hermanos, es la bendición de Dios. Tenemos que aferrarnos al brazo poderoso de nuestro Señor Jesucristo y no soltarnos de Él hasta que no nos bendiga. Liberación, por supuesto que es una necesidad. Aquí en otra historia vemos lo siguiente. Después de que José murió en Egipto, se levantó otro faraón que no le conocía y empezó a oprimir al pueblo de Israel hasta hacerlos esclavos. Y ante la necesidad de liberación, de emancipación, Dios mismo escogería un líder quien como instrumento en sus manos liberaría a su pueblo y le conduciría a una tierra mejor. Ciertamente le conduciría a Canaán terrenal. Vemos allí en la palabra, Éxodo capítulo 3 versículo 10. Dice allí, el Señor le dice a su siervo escogido, ven, por tanto, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que el mismo Dios se encuentra dispuesto a suplir a su pueblo con una necesidad que es inminente, porque estaban esclavos. ¿Cuál era la necesidad? Liberación. ¿Cómo lo iba a hacer? A través de su siervo Moisés, que entre otras cosas era un símbolo de Cristo Jesús como nuestro libertador. ¿Pero libertador de qué? De las cadenas del pecado. Por eso es que Egipto de cierta manera es un símbolo del mundo caído en pecado y nosotros debemos salir de ese Egipto espiritual. A pesar de las murmuraciones, vemos que el pueblo
de Israel todo el tiempo estuvo murmurando contra Dios. Sin embargo, Él en su misericordia iba a ser fiel a su promesa. Éxodo 17:3 nos dice, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? La pregunta sería, un Dios maravilloso, un Dios que los había sacado con milagros portentosos de Egipto, que había abierto el mar en dos para que pasaran en seco, que luego él mismo lo había vuelto a cerrar para que allí quedaran consumidos los egipcios, ¿les iba a dejar morir de sed o de hambre? Por supuesto que no, pero les faltó fe. En la travesía por el desierto, el pueblo iba a tener diferentes necesidades. Muchas veces murmuró contra Dios y contra sus siervos, porque le faltó la fe en aquel que con milagros portentosos le había proveído liberación del oprobio en Egipto. Sin embargo, Dios en su misericordia proveyó para ese pueblo ingrato todo lo necesario para su travesía por el desierto, hasta entregarles la tierra prometida. Alimento y provisión. En esa misma travesía, vamos a ver qué nos dice la palabra. Éxodo capítulo 16, versículo 4. Dice ahí, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no anda en mi ley. Mateo 6:11, allí en la oración modelo, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, nos dice allí, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esa fue la exhortación que Cristo dio a sus discípulos como modelo de esa oración. Él no nos enseñó a pedir el pan nuestro de todo, de toda nuestra vida, ni de 10 años, ni de un año, ni de un mes, ni de una semana, sino el pan nuestro de cada día. Y justamente cuando llovió el maná, el pueblo debía obedecer la autoridad del Señor que decía que tenían que recoger la porción del día y que no debían dejar nada para el día siguiente, a excepción del día de preparación que les llovería doble porción. El pueblo muchas veces no entendió las instrucciones de Dios. Hoy, generalmente, se dice que somos seguidores de Cristo, pero no atendemos a su autoridad. Y eso es grave. Una de las necesidades que son inminentes para el hombre y de la cual depende la supervivencia es la necesidad de alimento y por supuesto Dios se lo proporcionaría a su pueblo, pero no de una forma que su pueblo se olvidase de su proveedor, por el contrario, sino que le requiriese día a día. Y así como desayunamos, almorzamos y comemos todos los días, de manera literal, para llevar ese sustento a nuestro cuerpo, nosotros necesitamos desayunar, almorzar y comer con la palabra de Dios, no solamente cada sábado, sino todos los días de nuestra existencia. Provisión para el perdón. Aquí hay algo bien interesante y van a ver por qué le quise colocar ese subtítulo. Éxodo 17, 5 y 6. Dice la palabra. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí yo estaré delante de ti sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Golpear la peña tiene un significado. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo tiene dos naturalezas, la divina y la humana. En este primer contexto, golpear la peña, ¿qué significará?
Este momento prefigura la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, quien al ser golpeado por nuestros pecados, de él manaría agua que nos lavaría, nos limpiaría de nuestros pecados. Este es el primer contexto donde el Señor le ordena a Moisés que golpee la peña, aquí, símbolo de la muerte, del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, de esa sangre derramada, y sabemos que de allí, cuando el soldado romano metió su lanza en el costado, salió agua también. Sigamos por aquí, queridos hermanos. Provisión para el consuelo. Así como el Señor hizo provisión para salvación a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, quien tomaría sobre sí toda la naturaleza humana caída, y ese es el símbolo de golpear la peña, había otro momento, y lo quise titular o subtitular, provisión para el consuelo. Números 28 nos dice allí, toma la vara, parecido a lo anterior, y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Ay, aquí vemos un detalle diferente. Ya no se le dice a Moisés que le pegue la peña, que la golpee. Se le dice que le hable y a la vista de todos. ¿Y qué dice? Y ella dará su agua y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. ¿Cuál es el símbolo, queridos hermanos? De golpear la peña a hablarle, nos muestra de qué manera se manifestaría el Hijo de Dios después de su resurrección y ascensión al cielo para suplir las necesidades de su pueblo. ¿De qué manera el Señor iba a suplir las necesidades de su pueblo? ¿Por qué nosotros salimos de esa doctrina de la Trinidad? Pues ciertamente porque entendimos que quien suple las necesidades no es un tercero, es Cristo mismo, el Hijo de Dios, quien en naturaleza divina vuelve a nosotros, a nuestros corazones. Mateo 28:20 nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿De qué manera el Hijo de Dios iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? En su naturaleza divina. Luego, este es el símbolo y la provisión para el consuelo. Yo soy vuestro consolador. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Os tomaré a mí mismo. Qué bonito esto, queridos hermanos. El agente santificador. Cristo, como el Espíritu, supliría nuestra mayor necesidad en un mundo desesperanzador. Sería Él mismo nuestro consolador, quien además estaría convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Queridos hermanos, la santificación es una necesidad apremiante si queremos volver a estar en la presencia de nuestro Padre Celestial, ya que sin santidad nadie verá a Dios. Y esa necesidad solo la podemos cubrir con Cristo en nosotros, quien nos brinda la esperanza de gloria. Imagínense, queridos hermanos, que no hay agente santificador. Si no hay agente santificador, podríamos empezar a creer, como desafortunadamente se predica en los púlpitos, que vamos a pecar hasta el final. ¿Y cómo podríamos pecar hasta el final? Pues ciertamente si no hubiese agente santificador. Ahora necesitamos identificar quién es el agente santificador. ¿Será un tercero? Si fuese un tercero, ya sabemos que ese tercero nunca nos va a santificar. De hecho, es el que nos invita a pecar hasta el final y que nos dice de manera subliminal que Dios no mata, que Dios puede ser burlado. Pero necesitamos ese agente santificador justamente para que nos santifique, nos dé esa esperanza de gloria, vaya trabajando en nosotros y seamos dignos en aquel día de estar delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Y es por eso que tenemos que acudir a la palabra de Dios tal y como se encuentra escrita.
No podemos desechar ni una coma ni una tilde. El Señor dijo, en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre visitamos, en tu nombre hicimos lo otro. Pero el Señor dirá, no os conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué el Señor dirá, no os conozco? Porque no le permitimos que nos santificara y porque pusimos en tela de juicio su palabra. A la palabra no le podemos quitar ni una coma ni una tilde. Ella no se contradice, ella se armoniza. Padre nuestro, Padre nuestro, si nosotros nos consideramos hijos del Señor, pues tenemos que clamar a nuestro Padre. Como criaturas, todos y cada uno de nosotros necesitamos de nuestro Padre Celestial, quien como Padre y en su misericordia, y a pesar de nuestra rebelión, nos sustenta con agua y con pan, con luna y con sol, con día para trabajar y con noche para descansar, con fuerzas para no desfallecer, con grano lleno en la espiga. Padre amado, dice un himno muy hermoso, te agradezco por tus planes. Grandes sueños tienes para mí y para cada uno de nosotros. Tú me guías por las sendas de esta vida. A tu lado, nada faltará. En el Edén, antes de la caída, el Señor estaba a nuestro lado. Estaba a nuestro lado. Pero cuando pusimos en tela de juicio su palabra, cuando le creímos a la serpiente que dijo, no moriréis, de cierto, la serpiente fue el primero que dijo que Dios no mata. Y la serpiente dijo, no moriréis. Pues Eva le creyó a la serpiente. Y hoy, con tristeza y con dolor, muchos hermanos le están creyendo a la serpiente, poniendo en tela de juicio la soberanía de Dios y el derecho de ejecutar juicio sobre lo que no quiso recibir esa provisión, sobre aquellos que no quisieron entrar al arca de la salvación. ¿Qué puede hacer el Señor? Ha tenido misericordia por mucho tiempo, queridos hermanos, pero el mundo no quiere entrar. Y siempre, y ciertamente el mundo no quiere entrar en esa arca porque dice, no, si en mi concepto Dios es tan bueno, pues yo puedo pecar hasta el final y Dios no mata, ¿cierto? Pero eso no dice la palabra del Señor en ninguna parte. Sigamos por aquí, hermanitos. Nuestra necesidad, un Salvador. Cuando reconocemos nuestra condición de pecadores, perdidos y sin esperanza, nos damos cuenta de que necesitábamos un Salvador y Dios nos lo proveyó. ¿A quién proveyó? A su mismo Hijo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Y qué hizo más? Tomó forma de siervo y en naturaleza humana caída, venció al pecado en la carne para que nosotros fuésemos justificados por su sacrificio y al necesitar nosotros mirar por fe en él, también fuésemos justificados por él y mediante él. Solamente hay una forma de ser justificados y es mirando al sacrificio, mirando por fe al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, apropiándonos de su preciosa sangre y dejándonos vestir, porque estamos desnudos, dejándonos vestir con su manto de justicia. Y ahí ayuda. Dice la sierva del Señor, en el espíritu de profecía. Cristo nuestro Salvador. Aplicación 52.3. Pedir ayuda es una necesidad. Dice la sierva del Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu, dijo Cristo. Los pobres de espíritu son los que reconocen su propia condición pecaminosa y la necesidad que tienen de ayuda. Porque el mundo allá afuera solamente cree que necesita un carro, una casa, una beca, viajes y todo tipo de cosas temporales, porque no reconocen esa condición pecaminosa.
Y al no reconocer esa condición pecaminosa, pues ellos no necesitan ni un Salvador. Pero nosotros que hemos reconocido nuestra condición, necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es Cristo el Señor. Sigue diciendo la sierva. Saben que de sí mismos no pueden hacer nada bueno. Desean la ayuda de Dios y a estos es a quienes el Padre da sus bendiciones. ¿A quiénes puede dar el Padre sus bendiciones? A aquellos que claman, Abba Padre, papito, necesito tu ayuda. Estoy padeciendo una enfermedad muy grave y ya los médicos me desahuciaron, pero yo confío en ti, Señor. Haz de acuerdo a tu voluntad. Pedir ayuda es una necesidad. Y si nosotros muchas veces le pedimos ayuda a personas que creemos nuestros amigos y que nos voltean la espalda cuando nos encontramos en una situación difícil y le pedimos ayuda a ellos, la pregunta es, ¿por qué no le pedimos ayuda a quien verdaderamente puede derramar todas las bendiciones que se encuentran en el almacén del cielo y que están a la vuelta de la llave, que es la oración? Al entender como hijos nuestra condición de peregrinos y advenedizos en una tierra guardada para el juicio final, debemos reconocer que en ese peregrinaje necesitamos al mejor consolador. Y por supuesto, ¿quién mejor que el mismo Hijo, quien prometió estar con los suyos todos los días hasta el fin del... Lo más necesario. En medio de nuestras necesidades, debemos mirar hacia el único que puede suplirlas y que al ser el soberano del universo, puede ordenar a todo lo creado que sirva de sustento a quienes en él confían. ¿Cómo así que puede ordenar a todo lo creado? ¿Será que la semilla germina sola allí en la tierra? ¿O hay alguien que la hace germinar? El campesino echa allí su semilla de maíz, de trigo, de cebada, de frijol, de lo que sea, y tiene que esperar por fe que en el momento determinado esa semillita va a producir una matica y luego esa matica va a dar frutos. Y eso lo hace como por fe. En Mateo 6, 28 al 34, lo quise colocar ahí, sino para que lo leamos directamente de la palabra. El Señor nos coloca este contexto y muchos nos lo conocemos porque lo hemos leído muchas veces, pero vamos a leerlo de nuevo. Dice allí el Señor, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste. Así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Qué necesitamos? Confiar en el Señor. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, o sea, aquellos que desconocen al Señor, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Qué es lo más necesario, queridos hermanos? Que confiemos en quien nos sustenta, que confiemos en Dios y en su Hijo. ¿Por qué a veces no recibimos las cosas? Porque nos inventamos necesidades que no necesitamos. Parece un juego de palabras. Necesidades inventadas por egoísmo. Dice el apóstol Santiago. Santiago 4, 3 y 4. Dice allí la palabra. Pedís y no recibís. Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Luego, no inventemos necesidades. No inventemos que necesitamos estar
a la moda de aquellos que solamente piensan estar a la moda. El Señor provee para nosotros un humilde traje, por así decirlo. ¿Y qué es más importante? ¿El traje o el cuerpo? Ciertamente el cuerpo es más importante. Cada necesidad de los hijos de Dios es suplida de acuerdo a la voluntad de quien sabe qué es lo que más necesitan ellos. De ahí entendemos que nuestras necesidades no pueden ser egoístas o puestas por encima del único que puede suplirlas, pues se convertirían en idolatría. Santificación, una necesidad. Santificación, una necesidad allí, mis queridos hermanos. A ver por acá. Primera de Juan 2:27 nos dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Esa unción verdadera es Cristo en nosotros. Una necesidad inminente de ser santificados por su presencia, su gracia y en su ley, que debe estar grabada en mentes y en corazones de cada uno de sus hijos. La santificación, queridos hermanos, es una necesidad, pero no la podremos lograr si el Señor está llamando a la puerta y nosotros tenemos esa puerta tan cerrada y ese cerrojo tan oxidado que muy difícilmente va a abrir. Pero más difícilmente va a abrir si no queremos abrir. Si vemos afuera el don del cielo, el regalo más precioso que es Cristo en nosotros, y todavía le decimos, ¿usted quién es? Yo estoy esperando a un tercero. Luego, no puede haber santificación en un tercero. La santificación la produce el mismo Hijo de Dios en nosotros. Y por supuesto, tampoco puede haber santificación si negamos algún aparte de su palabra, entendiendo que la palabra es mucho más que un conjunto de libros. La palabra no es algo, la palabra es alguien, es Cristo, el Hijo de Dios. Ser idóneos es una necesidad. La sierva del Señor, en Hechos de los Apóstoles, aquí aplicación 45.3, dice allí, únicamente los que estén recibiendo constantemente nueva provisión de gracia. A veces creemos que lo que nos han enseñado, eso es todo. Pero al fondo de la palabra, cavando al fondo de la mina, por decirlo así, es donde encontramos las gemas más preciosas. Y necesitamos crecer y va a haber nueva luz. Pero por supuesto la nueva luz no contradice en nada la luz anterior, sino se sustenta sobre ella. En vez de esperar algún tiempo futuro en que, mediante el otorgamiento de un poder espiritual especial, sean milagrosamente hechos idóneos para ganar almas, los hijos de Dios se entregarán diariamente a Dios para que los haga vasos dignos de ser empleados por Él. Diariamente están aprovechando las oportunidades de servir que están a su alcance. Diariamente están testificando por el Maestro donde quiera que estén, ora sea en alguna humilde esfera de trabajo o en el hogar o en un ramo público de utilidad. Luego, necesitamos ser idóneos. ¿Cuál es la única manera de ser idóneos? Ser santificados, porque sin santidad nadie verá a Dios. Lluvia tardía, por supuesto que es una necesidad. Deuteronomio 11:14 nos dice, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo,
la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu mosto. Martita, nuestras necesidades no pueden estar ancladas únicamente al beneficio propio. Necesitamos poder de lo alto para cumplir nuestro compromiso con Cristo, de predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Necesitas tú, necesito yo. Cada día veo yo rostros tristes, sin amor, con cansado corazón, sin saber por dónde ir, ocultando en su interior penas y dolor. Su reír es exterior, solo Dios comprende. Necesitas tú, necesito yo, necesitas de Jesús. Él es la respuesta. Necesitas tú, necesito yo, necesitas del amor de Dios. Él te llama con amor para darte salvación, pues Jesús te perdonó, con su sangre te compró, por su gracia y su amor, Él te liberó del dolor y el temor, y te dio su paz. Necesitas tú, necesito yo, necesitas de Jesús. Él es la respuesta. Necesitas tú, necesito yo, necesitas de Jesús, necesitas de su amor, tú necesitas de Dios.
Señor. Y tienes necesidades por suplir, querido hermano, querida hermana que estás allí. Busca al Señor, búscalo de todo corazón. Él está dispuesto a suplir las necesidades de cada uno de sus hijos. Él no se ha olvidado de ti y no se ha olvidado de ti. Y necesitamos ser santificados. Necesitamos que Cristo obre en cada uno de nosotros para poder ser dignos y para poder ser aptos de presentarnos delante de nuestro Padre Celestial. Necesitamos creerle a la palabra tal y como se encuentra escrita, pero necesitamos algo bien importante. Oremos, queridos hermanos. Maravilloso y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos haces entender que la única necesidad que nosotros tenemos verdaderamente es de ti. Y cuando entendemos eso, sabemos que como Padre Celestial nos darás por añadidura absolutamente todo lo que necesitamos. Y tú sabes más que nadie qué necesita cada una de sus criaturas, desde la más encumbrada hasta la más humilde, porque tú conoces absolutamente las necesidades incluso de los pajarillos, que son tan pequeñitos y no mueren de hambre, porque tú les provees el alimento a su tiempo. Hoy como criaturas, hoy como miembros de este maravilloso mensaje del Padre y el Hijo, necesitamos en primer lugar algo y te lo pedimos. Señor, regálanos tu espíritu. Regálanos a Cristo en nosotros para que ya no tengamos ansiedad, para que, para que tengamos gozo y paz en esa maravillosa esperanza que por demás muy pronto la vamos a reclamar. Cuando digamos, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Este es Jehová en quien hemos esperado. Señor, pronto queremos verte en las nubes de los cielos, porque nos reconocemos peregrinos y advenedizos en esta tierra. Señor, necesitamos ese encuentro, pero antes necesitamos el poder de lo alto, esa lluvia tardía, para compartir esta maravillosa esperanza con un mundo que se pierde. Señor, permite que estemos dispuestos todos a entrar en el arca de salvación. Y ya sabemos que quienes en su libre albedrío no lo hagan, sufrirán las consecuencias de un juicio justo que viene ciertamente de parte de ti mismo. Señor, no nos sueltes de tu mano, que en el resto del sábado podamos manifestar esa esperanza a otros y ese gozo. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Sigue bendiciendo esta iglesia redimidos y a todos los que aquí participamos, te lo pedimos en el único nombre y en su autoridad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.